Saludos, buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo. Hoy, 10 de octubre, es un programa especial, una fecha sin duda marcada en rojo en el calendario. Y es que desde 1992, atención porque en más de 100 países se viene celebrando cada 10 de octubre ese Día Mundial de la Salud Mental. Un tema que a día de hoy está a la orden del día, ya que todo el mundo habla o ha escuchado hablar de salud mental, pero todavía existe un largo camino por educar, comprender, normalizar y concienciar sobre todo de este tipo de trastornos. Hoy hablaremos de la importancia que tiene para la salud mental un trabajo digno, visibilizar también la discriminación que sufren las personas con problemas de salud mental en algunos campos y hablaremos también, entre otros temas, de estigma y esas palabras que dan tanto miedo pronunciar. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el doctor especialista en el Hospital de Día de Antequera en salud mental, Carlos del Olmo Rivas. Muy buenas noches, un placer tenerle esta noche aquí con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, lo decíamos, ¿no, Carlos? Salud mental, un tema que parece que está muy de moda, todo el mundo ha escuchado hablar, llena titulares también. Todo el mundo quiere ahora cuidar y necesita cuidar la salud mental, incluso más que la física. Pero lo decíamos también, hay un largo camino todavía por concienciar, por educar, ¿verdad? Déjame que empiece preguntándote en cortas líneas, ¿cómo está a día de hoy el tema de la salud mental o cómo ha evolucionado en estos últimos años? Bueno, gracias a que en los últimos años cada vez se está hablando de una forma más libre, más abierta de la salud mental, tanto en los medios, entre los jóvenes, en las redes sociales. Lo que sí, esa exposición a veces deja de lado también a pacientes ya con enfermedades graves, lo cual se sigue con el mismo estigma, sigue sin tratarse, y luego hay mucha desinformación, hay mucha desinformación. A pesar de que, a Dios gracias, se ha podido avanzar mucho en eso. Ahora hablaremos de estigma, hablaremos también de esa diferenciación y esos campos, ¿no? que hablábamos fuera de cámaras, Carlos, que todavía falta visibilidad, que parecen que están un poco abandonados. Para empezar, yo creo que es importante también dejar muy claro qué terminología deberíamos de usar o no usar, incluso cuando hablamos de problemas, ¿no? de salud mental. Bueno, sobre todo diferenciar lo que puede ser los trastornos ansiosos depresivos del trastorno mental grave. Yo creo que hay una gran confusión porque se mete todo, es un campo amplísimo y complejo. Y ponerlo en el mismo saco pues hace que no se pueda atender o que se sientan desplazados o poco comprendidos determinados tipos de pacientes o de personas. Voy a hablar de personas. Vale. Y eso todavía también es un camino que se está recorriendo y que gracias a los medios de comunicación se está informando cada vez más, pero todavía queda un largo camino. Bueno, también yo creo que hoy es un día importante en esta mesa, Carlos. Querías también dejar muy claro esa diferencia, ¿no? Visibilizar sobre todo, ya lo has comentado, esa diferencia que hay entre los trastornos mentales graves y trastornos mentales depresivos que pueden ser no menos graves, pero esa diferenciación que las redes sociales muchas veces, que hablaremos también, es esa fina línea, ¿no? Que diferencia un trastorno de otro. Sí, porque no es porque cuando una persona está deprimida, ha tenido un problema en su día a día, el sufrimiento está clarísimo y no es algo que sea voluntario, porque también se confunde, ¿no? De como la voluntariedad, como tú sal de esto o olvídate de esto. Eso no funciona así. Exacto. No funciona así en ninguno de los casos, ni en una reacción vital cotidiana, ni en un trastorno mental grave. Pasa que en el caso de los trastornos mentales graves, que es a lo que yo ahora mismo más con lo que estoy trabajando, los medios y las dificultades y el propio estigma que tienen es muchísimo mayor. Salen en los medios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando ocurre una desgracia que son rarísimas, pero parece que solo se visualiza cuando ocurre algo. Claro. Y cuando me gustaría hacer hincapié en eso, son momentos puntuales y rarísimos. No es algo habitual. Una persona, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que más suena y que más miedo da, de una esquizofrenia. Claro. El índice de violencia en pacientes con esquizofrenia es menor que en la población
que en la población general. En cambio, parece que solo existen cuando ha ocurrido esto, cuando ocurre cuando mucho más son casos sonados, ¿no? Sí, y en eso todavía queda un gran camino por recorrer. Bueno, hablamos también, me comentabas, ese aumento de incidencias en derivaciones externas. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo está ese campo? Pues en esto, desde la época post-pandemia, hasta ahora mismo, se han aumentado las derivaciones de atención primaria a un 56%. Wow. En estos tres años y algo. Y hoy lo estaba hablando esta mañana con una compañera, que es una psicóloga que está haciendo un trabajo estupendo ahí en atención primaria, viendo casos casos de menor gravedad, con una atención puntual o limitada, en el que ha llegado a atender en el último periodo a más de 400 personas. Por tanto, las derivaciones cada vez son mayores y cada vez se requiere más de nuestra atención. ¿Y cuáles serían las causas o motivos de derivación o por los que te deriva, ¿no?, un médico de cabecera? El grueso fundamental es la ansiedad, depresión. Y eso ahora mismo es casi todo, problemas de adaptación a problemas cotidianos. Y en parte yo creo que, a pesar de que estamos más conectados con las redes sociales, con Twitter, con Instagram, la soledad ha aumentado. Y eso genera la soledad, la exposición o la propia frustración que genera una expectativa falsa, porque yo puedo estar deprimido, pero cuando me coloco algo en Instagram o lo que sea, parece que tengo que ser la persona más fea, claro, una persona perfecta. Y esto está generando, pues claro, muchos casos de ansiedad, de depresión y de soledad. Hablando del tema de las redes sociales, ¿cómo afectan estas herramientas, que lo dices ya, un arma de doble filo, si no se saben utilizar bien, si no se saben aprovechar en ese bienestar emocional y mental en las personas? Y también vamos a abarcar ahora en los más jóvenes también, que son los que lo tienen más al alcance. Pues las redes sociales, como tú muy bien has dicho, es un arma de doble filo, porque por una parte visualiza, ayuda, informa, pero también hay que saber utilizarla. Claro. Y sobre todo en las personas más jóvenes, estoy hablando tanto de adolescentes, pero casi también hago hincapié en los preadolescentes. Esa cantidad de información es muy difícil de gestionar. Esto que están viendo, a veces no están preparados para saber que no es el mundo real. Y luego la reclusión, cada vez es más difícil tener relaciones personales, y eso se piensa que a través de las redes sociales es suficiente, pero se pierde totalmente el contacto personal, que es fundamental, y más en esa edad en la cual nos estamos desarrollando, estamos empezando a separarnos de nuestros padres y necesitamos al resto de las personas, necesitamos al resto de la gente para ir identificándonos, para ir creciendo. Se están perdiendo esas relaciones sociales. Se está perdiendo, y en cambio se está fijando en algo que no es real. Y claro, una persona adulta, bueno, más o menos lo tenemos asumido, sabemos que eso no es del todo así, pero las personas más jóvenes es difícil. Las generaciones que suben hoy en día crecen ya con estas herramientas, mucha exposición continua, ¿verdad, Carlos? Que genera, como dices, frustración. Difícil de controlar muchas veces, no se sabe, ya llega un momento que tenemos tanta información que está como fuera de nuestro alcance. Sí, que ¿Cómo enfrentamos, qué soluciones o cómo nos enfrentamos a ello? ¿Qué podemos, para ponerle un poquito de remedio? Yo creo que es fundamental la educación. No podemos poner presa, esto es la realidad que tenemos ahora, y sería iluso, incluso contraproducente, prohibir. Yo creo que lo importante es educar. Educar en que si, por ejemplo, se sube algo a internet, va a estar allí siempre, que lo que tú estás viendo es solamente una parte, no es real. Acabo de ver, por ejemplo, ahora unos minutos de un futbolista que ha publicado que se ha ido de España por depresión, pero que en las redes siempre tenía que dar buena cara. Y claro, eso hace que la gente se sienta muy sola, porque estar triste en un momento puntual, estar deprimido o estar perdido es normal. Pero cuando ves que el mundo no es, que parece que no es así, te sientes muy solo, te sientes muy aislado, muy fuera de lugar. Muchas veces nos comparamos, ¿no?, en todo lo que vemos en las redes sociales. Totalmente. Qué sesgos o qué ideas preconcebidas, Carlos, todavía siguen siendo comunes y obstaculizan, ¿no?, esa comprensión, que yo creo que es clave, esa educación, esa comprensión en este tipo de trastornos y problemas de salud mental. Claro, porque te dejan perdido. Claro.
Claro. Tú estás con algún amigo o amiga en un grupo y el lenguaje no verbal, tú estás viendo que algo no está funcionando, le preguntas o coges a tu amigo y te quejas, pero allí estás dando una parte de la cara, y eso en los adolescentes o en los niños no pueden manejarse en esos medios porque no está diseñado para eso, y eso genera pues problemas que antes no se veían, problemas relativamente graves, que antes eran testimoniales hace 20 años y que ahora es lo que más copa casi en la atención a infanto-juvenil. Sí, como decíamos, llena titulares, está a la orden del día. Carlos, permíteme que hagamos un paréntesis, un punto y seguido. Esta semana, precisamente, hemos querido también, por ese Día Mundial de la Salud Mental, estar en FAISEM, aquí en Antequera, una fundación que lleva más de 30 años trabajando también en este campo. Nos han contado mucho acerca de programas, talleres, y nos han dicho esto, vean. Efectivamente, y en esta semana de celebración del Día Mundial de la Salud Mental hemos venido a conocer un poquito más de cerca la labor que desarrolla la Fundación FAISEM aquí en Antequera, en calle Lucena, y hablamos con el coordinador Juan Francisco del Campo para que nos cuente un poquito más sobre esta enfermedad y sobre el trabajo que desarrollan en este centro. Muy buenas. Muy buenas y gracias por esta oportunidad de visualizar el trabajo que esta entidad hace en Antequera. FAISEM es una fundación pública que tiene un espectro a nivel de Andalucía y trabaja con personas que tienen enfermedad mental. En Antequera llevamos casi 30 años con diferentes servicios. Somos un servicio sociosanitario. Quiere decir que complementamos la atención que se presta a las personas con enfermedad mental desde salud mental. Aquí en Antequera aterrizamos con un centro social en el que nos ubicamos ahora mismo, aunque anteriormente tuvo otra ubicación. Tenemos un programa de viviendas supervisadas, de apoyo a domicilio. Hay también un programa de asesoramiento al empleo, desde el que se atienden diferentes perspectivas de las personas con enfermedad mental. Me gustaría aprovechar el eslogan que la Consejería plantea para el Día Mundial de la Salud Mental, que motiva de alguna manera el que estemos con vosotros haciendo este programa, el Día Mundial de la Salud Mental, en cuanto a la vinculación que existe entre el trabajo y la salud mental, entendiendo que, digamos, como la meta o el objetivo último de la recuperación de una persona con enfermedad mental estaría, como en cualquier otra persona, en la consecución o en el encuentro con un empleo, con un trabajo. Pero hay que destacar también, y aquí en Antequera de manera especial, como en otras poblaciones, la necesidad que hay de luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Al estigma se la combate o se le confronta con información y con conocimiento, y lo que no tiene ningún sentido es pues, esconder las cosas u ocultarlas. Estáis ubicados entonces en calle Lucena, esquina con calle Garzón, si no me equivoco. Correcto. Más o menos la plantilla que tenéis ahora actualmente, ¿cuántos sois? ¿Cuántos trabajadores? Y vemos aquí también usuarios, ¿cuánta gente os acompaña en esta labor? Nosotros aquí directamente de FAISEM hay 3 trabajadores, hay una monitora ocupacional, una monitora residencial, que ahora nos hablarán ellas de cada uno de los programas que llevan, yo que estoy como coordinador del centro, y también trabajamos muy estrechamente con una asociación de familiares que se llama FENES, que suma también con otra profesional. En total aquí podemos estar entre 18 y 25 usuarios, y bueno, lo que abrimos la posibilidad a que otras personas que puedan necesitar este tipo de servicios, pues vengan y nos conozcan. Decirles que no atendemos directamente a las personas, sino que tienen que venir derivadas desde salud mental. Pero salvada esta valoración de salud mental, les invitamos a que nos visiten, a que nos conozcan y que valoren si podemos ser útiles para solventar parte de la problemática que pueden encontrarse en sus vidas. Bueno, y les contamos que hemos venido hasta FAISEM porque hay mucha gente que desconoce todavía que en Antequera hay este centro social que se ocupa de todos estos casos, y hablamos hoy con la monitora ocupacional Lola Ramírez. Muy buenas. Hola. Bueno, cuéntanos también un poquito acerca de ahora la parte de programas, talleres, toda la gran labor que desarrolláis en esta fundación. Pues sí, tenemos distintos talleres. Hoy, por ejemplo, nos tocaba dibujo, entonces ellos están con su dibujo. Pepe ha terminado por ejemplo, de la Cueva Menga, y ahora está buscándose a ver qué prepara para el siguiente. Tenemos talleres externos también, vamos a la piscina, a musicoterapia,
que nos lo subvenciona el Ayuntamiento de Antequera. Vamos a informática, a la Casa de la Juventud. Tenemos ese taller también los lunes. Algún taller de deporte, colaborando también con otra entidad que es AFENER, que son los familiares. Y aquí eso, distintos trabajos. Múltiples actividades. ¿Cómo Sí, es un día a sí. día en Faisén? ¿Cómo lo ven los usuarios? Porque mira, por ejemplo, nos decías con algunos usuarios que ellos son fijos aquí en la casa, ¿no? Sí, sí. Él, por ejemplo, se llama Salva. Salva Muriel. Hola, sí. Salva. Hola. Cuéntanos un poquito, ¿qué te parecen estos programas que se desarrollan en Faisén? ¿Cómo te sientes tú estando aquí? Pues yo cada día me siento más feliz porque tengo un entorno de monitores, más la medicina que tomo es muy buena. Y ahora estoy aprovechando de estudiar bachillerato por adultos y me va muy bien, estoy muy contento con mi vida aquí. Sí, todo muy bien, sí, también vivo en un piso tutelado y gracias a eso tengo un techo, tengo comida, aunque me quite el 75% de la pensión, pero me sobra dinero para mí. Y está muy bien, si no tuviera esto, un piso con el dinero que gano, que tengo yo, gano, con eso solo tendría para pagar el piso y ya está, no tendría para la comida, si tuviera que vivir sin Faisén. O sea que como gracias a Faisén, pues estoy muy bien. Pasamos por aquí si quieres, que veas que Jorge también está con su dibujito. Jorge también que nos quería hablar. Hola, Jorge, y saludar. Te lo paso. Jorge, Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, familia? Bien, yo todo bien, estoy un poco regular, pero bueno, gracias a Faisén estoy un poco mejor y poco a poco ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dibujando? estoy dibujando la cigüeña esta, poco a poco, y me aireo, me da más inspiración para hacerlo y poco a poco pues ir mejorando mi calidad de dibujo. Bueno, y otra de las zonas o actividades, ¿no?, también a destacar de Faisén es esta cocina, este espacio donde los usuarios, me comentabas, vienen por la mañana, entran al centro, se preparan sus propios desayunos. Cuéntanos un poquito, Yolanda. Sí, ellos se preparan sus propios desayunos todas las mañanas cuando se incorporan a las 9 de la mañana y luego dejan perfectamente la cocina, lo que utilizan lo ponen otra vez en su sitio y dejan la cocina para el siguiente compañero. Tienen ahí su tabla para saber qué alimentación es sana y cuáles tienen que comer más y cuáles menos y de cuál no se tiene que abusar. Y luego los viernes tenemos nuestro taller de cocina, que les encanta a todos y todos se integran mucho ahí y aprenden a cocinar y ellos son los que nos dicen qué recetas quieren aprender, qué quieren ellos practicar y aprender a cocinar por sí mismos. Bueno, y hablamos ahora también con Yolanda Barba, monitora residencial de Faisén. Cuéntanos un poquito también esta parte de esta fundación, cómo funciona y qué abarcáis. Nosotros tenemos 2 viviendas supervisadas aquí en Antequera, que le ofrece, pues, tal como ha dicho Salvador, ese apoyo a esas personas que con su enfermedad mental, por diversos motivos, no pueden estar en su vivienda familiar, ya sea porque su familia no le pueda dar el apoyo o los cuidados necesarios que ellos necesitan para su enfermedad, o porque son muy mayores, o porque simplemente no tienen ese apoyo familiar. Entonces le ofrecemos estas viviendas supervisadas, donde ellos pueden mantener su vida aquí sin tener que moverse de su comarca y seguir en la zona de Antequera, donde han vivido toda la vida, y vivir de la forma más normalizada y más normal, y llegando a superar y a incluirse en la sociedad como una persona normal y corriente. También poseemos apoyos a domicilio, ¿vale?, para que estas personas que sí que tienen una vivienda, que viven solas o incluso algunos pueden vivir con familiares, sin tener que salir de su domicilio, darle este apoyo necesario para que continúen con su vida. Yo ahora mismo tengo 8 plazas en vivienda supervisada y 2 ayudas a domicilio. Mis niños son los más buenos del mundo, son muy cariñosos. En el momento en que tú le das cariño, ellos te transmiten el triple, porque están muy necesitados de que la gente lo vea como son personas,
y necesitan sentirse normales y que la gente los integre en la sociedad como lo que son, gente maravillosa y gente que da mucho, da más de lo que recibe. Bueno, pues ya lo han visto, un día muy especial donde toda la ciudad antequera entera se suma también a esta lacra social y a esta lucha. Carlos, seguimos bueno, en este ámbito. FAISEM, como ves, una fundación que lleva muchos años trabajando también, ejerciendo una grandísima labor, y nos lo decían también, ¿no? Hacían mucho hincapié en que los fármacos no son la única solución, son un apoyo, pero no son la solución. Sobre todo en lo que estamos hablando del trastorno mental no grave, los problemas de ansiedad, depresión, los problemas derivados de situaciones de la vida cotidiana. Si la clínica llega a suficiente gravedad como para que ya afecten a tu día a día, es un apoyo, pero no es algo que te vaya a solucionar tu día a día. Se requiere también poner en marcha soluciones familiares, por psicoterapia, sociales, que yo creo que ahí son muy importantes el entorno, la amistad, el entorno me refiero a amistades familiares, para poder modificar eso que te está generando, ese malestar. Hay que cuidar, ¿no?, ese entorno. Hay que cuidar. En un momento dado los fármacos, obviamente, y sobre todo cuando uno lo está pasando muy mal, está bloqueado, que no es algo, vuelvo a repetir, no es algo voluntario, uno está bloqueado y no es capaz de poner en marcha a lo mejor ese tipo de cambios, o sus circunstancias sociales se lo dificulta, pues los fármacos son una ayuda, pero no es lo que te va lo que va a solucionar tu día a día, el problema. Otra cosa es el trastorno mental grave, que hace falta psicoterapia, pero también es fundamental el tratamiento farmacológico. Es algo hincapié para separarlo, porque están se ponen en lo mismo y no es en el mismo saco, pero como decías, no hoy en esta mesa hay que diferenciar muy bien. Hay que diferenciarlo. Igual que los apoyos que necesitan uno y otro, que ahí hace un trabajo fantástico FAISEM con los poquísimos medios que tiene, con el trabajo con el trastorno mental grave. Una fundación que necesita también de mucha visibilidad, por eso hemos querido estar allí también, para dar un poco de voz, ¿no?, y de imagen a todo lo que hacen. Sí. Carlos, permíteme que hablemos ahora también, recuperemos ese estigma, esas palabras que muchas veces dan miedo de pronunciar, tengo depresión, o escuchar a una persona hablar de un problema de salud mental, porque crees que todavía sigue habiendo esa estigmatización en cuanto a problemas de salud mental. Pues por una parte yo creo que cuando uno está deprimido tiene la necesidad, gracias ya entre los jóvenes, también quiero decir que entre las personas jóvenes, los adolescentes, cada vez es más fácil, lo tienen más fácil hablar de ello. ¿Cree que haya una normalización? Sí, se está viendo una normalización, pero también es importante, también hay una dificultad por el hecho de que tienes que dar una imagen, tienes que dar un rendimiento, y entonces pues cuesta admitirlo, y más cuando ya llega a determinada edad, estás con el trabajo, puedes admitir que estás teniendo problemas y que necesitas ayuda, necesitas dar esa imagen. Eso en la cuestión de la depresión. Y en la cuestión del trastorno mental grave, pues porque te toman por una persona peligrosa, por una persona inestable, cuando nada más lejos. Claro. Entonces cada vez te sientes más aislado. Y eso es lo peor, porque esto ya no es solo algo, el abordaje tiene que ser psicobiosocial, está la parte biológica, está la parte psicológica, pero está también la parte social. Cuando todo esto falla, no te atreves a decirlo, no te comprendes, y te lo tienes que esconder también para dar una imagen, por cualquiera de los motivos que hemos hablado, pues cada vez eso te va aislando más y poniendo cada vez más trabas. Yo creo que hablando de esa inclusión social, este año además el lema escogido por la Confederación Española de Salud Mental, lo vemos aquí, trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. ¿Qué te parece este eslogan escogido este año? Yo creo que muy acertado, ¿no? Porque al final la importancia para una persona que sufre ese problema de salud mental o ha sufrido, tener un trabajo digno es fundamental. Totalmente, tanto por la cuestión monetaria como por la cuestión de desarrollo personal. Que tener una enfermedad mental no significa que tú no... parece que tú no tienes tus deseos, que son personas con sus deseos que necesitan desarrollarse como todos nosotros. Y eso se olvidó durante mucho tiempo. Entonces, el poder promocionar el trabajo, en algunos casos con apoyo, yo creo que es algo
algo vital y algo con lo que se tiene que trabajar muchísimo más todavía. Fíjate en este dato que me ha apuntado yo por aquí, el 47% de los ocupados en España afirman estar expuestos a factores de riesgo en su lugar de trabajo. Me parece un porcentaje muy alto. Bueno, es que si nos fijamos, esto ya no, me va a salir un poco de la semana, si nos fijamos la evolución desde la crisis del 2008 hasta ahora, la precariedad laboral, los sueldos, etcétera, pues no solo no ha mejorado, sino que ha ido empeorando. Claro. Entonces la presión es muy grande. Si no hago esto que me dicen, o pues me van a echar, o dónde voy a trabajar, o voy a llegar a fin de mes. Esto es una presión añadida. Es una realidad que estamos viviendo. Imagínense las personas que también sufren este tipo de problemas, la doble dificultad que tienen para acceder al mercado laboral. Sí, porque además las personas ya con trastorno mental grave, que además es que falta mucho trabajo adaptado, y eso que se está trabajando, Fundación como SOA y todo eso hacen un gran trabajo, pero falta todavía. Falta trabajo, Carlos, nos quedamos sin tiempo. A mí me gustaría ya para terminar, desde tu campo, que dieras un mensaje a todas aquellas personas que están lidiando actualmente con algún tipo de problema, algún tipo de dificultad emocional y mental. ¿Qué les dirías? Bueno, que no tengan miedo de pedir ayuda, que no tengan miedo de hablar de ello, tanto a los profesionales como a su entorno, y que no tengan miedo tampoco al cambio, que todo esto se puede salir con ayuda, con cambio, con decisiones, con determinado tipo de decisiones, que no se tengan miedo porque se puede avanzar. Se puede avanzar, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Carlos, por abrirnos este abanico de este tema que, como decíamos, salud mental está a la orden del día, pero todavía queda mucho camino por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y a los que estáis en casa, muchísimas gracias también por acompañarnos un jueves más en este espacio. Desde 101 hoy queremos aprovechar también para sumarnos a esta lacra social, a esta realidad que sufren muchas personas y decirles que no están solas. Muchísimas gracias.